Nos mandaron a lavar al río, no nos dijeron nada. Nosotras sí que vimos aquellas teresianas que venían vestidas de paisanas pero que traían una insignia. Pues vendrán a visitar a las monjas, ¿qué sabíamos nosotras? Pero cuando volvimos al pabellón, las madres preguntaban al no ver a sus hijos, «Anda, pues ¿dónde está mi hijo?» «Pues nada, que se lo han llevado a un colegio», respondían las monjas. «¿Cómo que a un colegio? ¿Dónde se lo han llevado?», insistieron las madres. Y las monjas ya no tuvieron más remedio que decir la verdad. Se los han llevado las monjas teresianas. Esto es un testimonio de una de las presas republicanas de la antigua cárcel de Saturrarán del municipio de Mutriku, en Euskadi. En esta cárcel desaparecieron más de 100 niñas y niños robados a sus madres, y solo es un ejemplo de los miles de infantes separados de sus madres presas republicanas en las cárceles franquistas. En el acto que celebramos hoy para recordar el 10º aniversario de la demolición de la cárcel de Carabanchel y para seguir reivindicando la construcción en este lugar de un centro de memoria, quiero con mi intervención dar homenaje a las mujeres que sufrieron la represión en centros carcelarios de la forma más cruel imaginada, con el robo de sus hijas e hijos. Se estima que hasta el año 1954 el número de niños tutelados por el Estado, hijos de presas, era de más de 30.000. Esta segregación infantil estaba basada en la teoría del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, jefe de los servicios psiquiátricos militares de la dictadura franquista. Una de sus tesis pseudocientíficas es la denominada teoría del gen rojo, según la cual el marxismo era una enfermedad que daba lugar a una inferioridad intelectual a degenerados y psicópatas antisociales que había que exterminar. Una vez que se propugna que esta enfermedad se transmitía genéticamente, la forma de evitar que se desarrollasen las personas que la heredaban eran separarlas a temprana edad de sus madres y padres y reeducarlos en otros ambientes y otras familias. Las cárceles de mujeres eran el sitio propicio para llevar a cabo una segregación infantil en ese momento. Eran 3 los documentos oficiales que legalizaban la apropiación y tutela de las niñas y niños por parte del Estado. Primero, la orden del 30 de marzo de 1940, donde se dictan las normas sobre la permanencia en las prisiones de las hijas e hijos de las presas, de tal forma que permitía a las autoridades franquistas separar a los hijos de las presas republicanas para su internamiento en otras instituciones. El decreto también de ley del 23 de noviembre del 40 sobre huérfanos, protección a los de la Revolución y la guerra, y a través del cual el Estado se podría apropiar de estas niñas y niños sin necesidad del permiso de los padres biológicos. Y la ley del 4 de diciembre de 1941 sobre registro civil, inscripción de niños repatriados y abandonados, que permitía cambiar el nombre y apellidos de los menores de forma que se producía un cambio de identidad, haciendo imposible la localización de los menores. Es decir, las madres republicanas no solo se quedaban sin sus hijos, sino que sabían que serían criados y educados bajo las ideas del régimen sanguinario y dictatorial que a ellas les condenaba. Sin embargo, no sería cierto ni tampoco justo decir que aquí se acabó todo, que tan solo el robo de niños se produjo en las cárceles y en esa época. Los niños siguieron desapareciendo más allá del año 54. La ubicación ya no eran únicamente las cárceles, sino que después, durante décadas, la inmensa mayoría de robos se produjeron en clínicas y maternidades. Si el número de niñas y niños robados en la primera época en las cárceles fue impresionante, el número de bebés desaparecidos durante toda la dictadura y hasta bien entrada la democracia es ingente. A partir de mediados de los años 50 en adelante, los bebés que desaparecen de los centros hospitalarios son fundamentalmente hijas e hijos de mujeres madres de familia numerosa, humildes o muy pobres. También de mujeres solteras y casi todas ellas con importantes carencias culturales y educativas. En este momento se amplía considerablemente la población objetivo de los robos, bajo la ideología del nacionalcatolicismo, donde la excusa de la moral cristiana
justificaba el robo de bebés y su reubicación en familias de bien. Entrecomillado, como diría Carlos. Con todo lo que significaba familias de bien, esa expresión en la España más recalcitrante y retrógrada del momento, y donde las figuras de autoridad y poder de cualquier ámbito, ya fuera médico, eclesiástico o funcionariado, se permitían decidir con qué familia se debía criar un bebé. En los últimos años de la dictadura y primeros de la democracia también se pueden encontrar casos de mujeres jóvenes con ideas más adelantadas a las de la época que eran consideradas descarriadas, así como mujeres separadas o parejas jóvenes primerizas. Mientras que las mujeres republicanas eran conscientes de que les arrebataban a sus hijas e hijos, las mujeres de momentos posteriores eran engañadas al decirles que sus bebés habían muerto, cuando en realidad eran entregados a otras familias. Tanto una como otra forma de actuar son extremadamente infames y despiadadas. Algo que no deberíamos perder de vista es que no se produce una ruptura entre estos diferentes momentos del robo de niñas y niños. No hay una separación abrupta entre ellas, sino una evolución fruto del continuismo. No son episodios aislados de nuestra historia reciente, sino que todas se relacionan a lo largo de una misma línea temporal, cuyo hilo conductor es la impunidad, y que llega hasta época muy próxima debido a la ausencia de una ruptura profunda con algunos ambientes sociales, políticos y jurídicos de una época, el franquismo, que ni siquiera se ha podido todavía investigar ni enjuiciar. Esta relación entre las diferentes épocas del robo de niños se observa si entendemos que las tesis de Vallejo Nájera se componían de argumentos donde se mezclaba la pseudociencia, lo político y lo moral, que el robo en nombre de la caridad cristiana tampoco estaba exento en muchas ocasiones del pago de una buena cantidad de dinero por parte de los padres adoptantes a la religiosa que se ocupaba del asunto. E incluso cuando el móvil económico podía tener más relevancia en la democracia, no podemos asegurar de ninguna manera que estuviera libre de todo elemento ideológico, posiblemente fuera al contrario. Ahora bien, todas esas motivaciones que llevan al robo tienen el mismo peso, el móvil político, el ideológico, el económico, el que se comete en nombre de la moral, de la religión, de las buenas costumbres. Todos forman parte de la misma barbarie. Sin embargo, no olvidemos que es la terrible represión de género la que anula los más básicos derechos de las mujeres y la que enmarca de forma global y trágica este crimen. Ya sean presas republicanas o mujeres humildes, pobres, mujeres jóvenes sin experiencia, mujeres significadas políticamente o no, todas pertenecían a sectores vulnerables de la sociedad. Una sociedad patriarcal y fascista que eliminó las conquistas sociales de la Segunda República y donde las mujeres tan solo eran un instrumento de reproducción al servicio del Estado, que podía decidir de forma activa o con plena aquiescencia con quién se criaban sus hijos. Sabemos, las víctimas y toda la sociedad, que queda mucho por hacer, pero no quiero terminar con un mensaje negativo, ya que en los últimos días hemos tenido buenas noticias, como aquí han anunciado. El pasado martes 20 de noviembre se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley de bebés robados en el Estado español. Una proposición que ha sido promovida e impulsada por nuestra Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEACUA, en el Parlamento, durante más de un año, y que cuenta con el apoyo de organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, así como de 19 asociaciones de víctimas por el robo de bebés en todo el Estado español. Una proposición de ley que por primera vez reconoce la condición de víctimas para los afectados de este crimen contra la humanidad, permanente e imprescriptible. Una proposición que reconoce y asegura nuestros derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, ya que se basa en los preceptos de Naciones Unidas, así como los principios del derecho internacional de derechos humanos, y que integra a todas las víctimas por el robo de bebés, las de la dictadura y las que se produjeron después en la democracia, y tanto a las familias que buscan como a las personas en busca de su identidad robada. Sabemos que todo esto empezó con el robo de las hijas e hijos de las mujeres republicanas y que ellas fueron las primeras víctimas de este crimen que perduró durante décadas y que también atacó
a las mujeres más vulnerables de las siguientes generaciones. Y porque sabemos esto, cuando se apruebe esta ley, brindaremos por todas las madres republicanas presas en las miserables cárceles franquistas, por todas las madres a las que robaron sus hijos en clínicas y maternidades, por todas las madres robadas, tanto en la dictadura como en la democracia, y por todas las personas que todavía a día de hoy, en 2018, siguen buscando su identidad. Por todas ellas, y para que este terrible crimen contra la humanidad jamás, jamás vuelva a repetirse. Gracias.